Voy a comenzar con la primera diapositiva mostrando que el virus de la influenza aviar pertenece a la familia Orthomyxoviridae y tenemos allí 3 tipos de virus, los tipo A, B, C y D. Solo afectan a las aves los virus del tipo A, pero también afectan a los mamíferos y al hombre. Entonces, yo voy a hablar de los virus tipo A y de los virus aviares del tipo A, porque también luego tienen una charla de cerdos y también allí también están los virus de tipo A de porcinos. Bueno, es un virus envuelto, o sea que es un virus sensible a los desinfectantes, tiene un tamaño de 80 a 120 nanómetros, su genoma es un ARN de cadena simple de polaridad negativa, y el gran problema de los virus de influenza es su genoma es partido en 8 segmentos, y codifica desde 10 hasta 17 proteínas virales, esos segmentos del genoma, dependiendo de la cepa, ¿no? Y el problema de la mutación precisamente es por tener un genoma muy segmentado en 8 pedacitos. Y dentro de las, vamos a decir, las proteínas estructurales más importantes, las de superficie, son la hemaglutinina y la neuraminidasa. La hemaglutinina, que es responsable no solo de reconocer al epitelio respiratorio y digestivo a través del ácido ciálico de la membrana, sino también es la responsable en este virus de la patogenicidad. Y vamos a ver que hay virus de diferente patogenicidad y es gracias a esta proteína. Como el virus es tan cambiante, si bien en el año 1918 que comenzaron los virus de influenza por primera vez con un virus H1N1, esa mutación y cambios han permitido que en el momento nosotros tenemos 18 tipos de hemaglutininas y 11 tipos de neuraminidasas. Entonces el número de cepas que existen de influenza es inmenso, porque es multiplicar 18 por 11 y ese es el número de cepas que existen en el universo infectando los diferentes tipos de aves y también mamíferos y que pueden infectar al hombre también. Bueno, esta diapositiva lo que muestra es una diapositiva que muestra que los virus de influenza proceden de las aves. Como estamos viendo acá, están los mamíferos a la izquierda y a la derecha las aves en sus diferentes tipos de aves, las acuáticas, los patos y las aves comerciales. Y vemos una serie de cruces porque, claro, los virus de influenza son de las aves, de allí proceden. Y acá estamos también viendo las 18 tipos de hemaglutininas, no está exactamente en todas las especies, pero lo que quiere mostrar la diapositiva es que las aves son los principales reservorios de los virus de influenza. Ahora, habíamos dicho que hay hay diferencias en la patogenicidad, y es verdad, los virus de influenza se clasifican en baja patogenicidad y en alta patogenicidad. ¿Y cuál es la diferencia en el virus? Porque estructuralmente ustedes lo van a ver bien, igualito, pero esa hemaglutinina, esa proteína tan importante que es la responsable del reconocimiento al receptor, es la responsable de la inducción de anticuerpos, también es la responsable en el caso del virus de influenza de la patogenicidad. Y cuando los virus son de baja patogenicidad, tienen una secuencia de aminoácidos diferente a las de los virus cuando son de alta patogenicidad. Pero el virus, para infectar a la célula, yo les he dicho que tiene que reconocer al receptor celular mediante la hemaglutinina, la fracción 1 de la hemaglutinina, porque la hemaglutinina tiene 2 subunidades, la hemaglutinina 1 y la hemaglutinina 2. La hemaglutinina 1 reconoce al receptor celular, pero luego del reconocimiento del receptor, necesita que la membrana celular del huésped y la membrana del virus se fusionen, y esto tiene que ser cortado para que se pueda permitir la entrada del virus al citoplasma celular, y este corte depende de proteasas presentes en las células en donde se replica el virus. En este caso, los virus de baja patogenicidad no tienen capacidad de diseminarse sistémicamente, porque su hemaglutinina es cortada solamente por la tripsina, que es una proteasa que sola está presente en el tracto digestivo y en el respiratorio. Entonces los virus de baja patogenicidad, que son la mayoría de las 18 hemaglutininas, los 16 de las 18 hemaglutininas se comportan casi siempre como baja patogenicidad.
Y esa enzima es la tripsina que está en estos lugares. Cuando en cambio el virus es de alta patogenicidad, para permitir esta fusión de la membrana celular y la viral y el ingreso al citoplasma, la enzima que corta este tipo de secuencia de aminoácidos en la hemaglutinina es la furina. La furina es una proteasa ubicua que está no solamente en el tracto respiratorio y digestivo, donde permite obviamente entrar a esas células, sino también es ubicua, y por ser ubicua está en todas las células. Entonces un virus patógeno se disemina sistémicamente y causa una infección generalizada que termina muchas veces con la muerte del animal, ¿no? Ahora, y aquí está esquematizado la hemaglutinina precisamente para diferenciar un virus de baja patogenicidad, como es el de abajo, de un virus de alta. Acá estamos viendo las dos subunidades de la hemaglutinina. ¿Y a qué llamamos un virus de alta patogenicidad? Aquel virus que tiene una secuencia de aminoácidos que es conocida como multibásica en la secuencia de aminoácidos de la hemaglutinina. Y acá vemos, nosotros estamos viendo 4 lisinas y una arginina. En la fracción H1 no hay diferencia entre los virus de baja y alta, siempre hay un GLF, o sea, glicina, leucina, fenilalanina, pero varía en la H2 y nosotros podemos tener una secuencia multibásica cuando hay más de 2 aminoácidos básicos en esta porción. Si hay 3, 4, 5 o más, y lo malo es que en los virus de influenza que son posibles que cambien a alta patogenicidad, como es H5, H7, es muy fácil la inserción de un aminoácido más, porque es un virus principalmente por ser un genoma segmentado. Y acá ustedes tienen ejemplos de un virus de alta patogenicidad, y recuerden pues que la responsabilidad del corte de este tipo de hemaglutinina es la furina, que es ubicua, mientras de un baja de patogenicidad es la tripsina, que está solo presente en el tracto digestivo y respiratorio, causando entonces una infección localizada, nomás a ese nivel. Pero ¿qué pasa con un virus de baja y alta, con ese tipo de secuencia? Lo que va a dar lugar, el de alta patogenicidad, es una enfermedad grave, con mortalidad muy alta, y que para mala suerte el virus infecta una cantidad grande de especies avícolas, inclusive los virus, los pavos, por ejemplo, en el caso de Newcastle, que es un virus tan parecido, los pavos son asintomáticos. En este caso es un virus que infecta muchísimas especies aviares, silvestres y domésticas. Y entonces, cuando infecta este tipo de animales en las especies domésticas, va a causar una alta mortalidad. Pero ¿qué es lo que se conoce hasta ahora? Que los únicos virus que han cambiado de baja a alta patogenicidad son los virus que tienen la hemaglutinina del tipo 5 y 7. Tanto es así que esto es un requisito de notificación obligatoria por OIE en el mundo. Todos los virus H5, H7 son notificables al organismo internacional. Ahora, los virus de baja patogenicidad en aves causan una enfermedad respiratoria con problemas productivos, pero no causan signos nerviosos, como causa un virus de alta patogenicidad que es capaz de diseminarse a todos los a todo el cuerpo sistémicamente. Ahora, son virus de baja, pueden serlos todos, incluyendo las 18 hemaglutininas con las 11 neuraminidasas. Lo que pasa es que es muy fácil cuando un virus del tipo H5 infecta a las aves domésticas, fácilmente y en poco tiempo se vuelve de alta patogenicidad, porque ese es un cambio menor, ¿no? Como ha ocurrido en los brotes en Chile, por ejemplo, el virus en México, entran como baja y se vuelven rápidamente a alta. Lo más temido que puede haber en la influenza en la industria avícola es tener un virus del tipo H5 o H7, porque eso va a causar la probabilidad, aparte de alta mortalidad y todos los problemas, los riesgos de la mutación que ha ocurrido en el Asia. La mutación es una cosa muy propensa, muy importante en el virus de influenza, porque con esa mutación ha permitido que todos en el mundo entero incluso reconozcan el famoso virus H5N1, que en el Asia cambió tanto, mutó tanto, y más que por tener un virus ARN, porque hay muchos virus ARN que no mutan de esa manera, es por tener ese genoma segmentado. Y recordando que hay dos tipos de mutaciones puntuales que se denominan mutaciones drift,
¿no? Y mutaciones en las cuales podemos tener nosotros cambios, como puedo decir, por ejemplo, decir que la vacuna del año pasado ya no protege 100%, sino 92% este año. Entonces, ¿por qué? Porque va cambiando y entonces las vacunas se tienen que ir refrescando. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, son pequeños cambios en la hemaglutinina, pero el virus sigue siendo el mismo. En cambio, las mutaciones CHIP son los grandes cambios que son los productos de la recombinación de genética de dos virus dentro de una misma célula, un virus A y un virus B, se recombina y sale un C, por ejemplo. Y entonces, esto sí da miedo. Por ejemplo, cuando hubo el brote de Chile en el año 2002, con el virus H7N3, que es un virus H7, o sea, de los peligrosos, los veterinarios que trabajaban en la avicultura fueron obligados a vacunarse. Entonces, no puede ser que el ave tenga virus de influenza y los que lo manipulan tengan un virus humano aviar, un virus de influenza A humana. Entonces, la posibilidad de recombinación son grandes. Eso se trata de evitar, ese contacto entre personas que tienen virus de influenza y aves que tienen el virus de influenza y que estén en constante cercanía. Bueno, vamos a pasar acá, y esta diapositiva esquematiza lo mismo, ¿no? Que los pequeños, los cambios puntuales del cambio drift, ¿no? Que son cambios menores en la hemaglutinina y la neuraminidasa, y los grandes cambios del cambio CHIF, que es la recombinación, y donde vamos a tener genes, intercambio de genes en el genoma de los nuevos virus que han salido. Ahora, estos grandes cambios en la historia, si bien es cierto que durante los primeros años ocurrían la mezcla de un virus aviar y un virus humano dentro del cerdo. El cerdo, del cual va a hablar Mercy luego, el cerdo se le ha considerado el omnívoro, pues estamos en el mundo entero, ha sido costumbre tirarle los pollos muertos, darle de comer pollos muertos al cerdo porque come todo, pero este virus de influenza no se le puede dar la oportunidad, es una exposición abierta, el darle de comer a un animal, a un mamífero, el ave muerta, porque entonces estamos haciendo un desafío natural, porque el virus va a mutar, se va a adaptar. Bueno, se le consideraba al cerdo el mezclador de los virus aviares y humanos, porque el cerdo tiene los receptores para los virus aviares y humanos, entonces esto fácilmente infectaba. Pero en los grandes problemas que han venido, el gran problema viene desde el año 97, con la aparición de ese virus H5N1, el virus H5N1 linaje asiático, porque también hay en Norteamérica H5 y no es el linaje virulento. En Asia ha habido ya una mutación muy seria desde ese año, y en un año que hubieron brotes, de todo el año 97, hubieron brotes en la avicultura, y vamos a decir, pasaron meses en los mercados de aves vivas, entrando aves infectadas con el virus H5N1, y ahí también habían personas, porque ahí en ese mercado de aves vivas hubo la recombinación genética, y ese virus H5N1 altamente virulento logró contaminar humanos. Pero que ese tipo de forma aviar ha sido ya directa. Ave, virus aviar, virus humano, y ese es el producto del virus H5N1 y el H7N7 que han causado problemas en el Asia, en Europa principalmente, ¿no? ¿De dónde vienen los virus de influenza? Los virus de influenza vienen de las aves. Yo les dije hace un momento, las aves son los reservorios principales. ¿Y quiénes? Las migratorias. Ya desde que hubieron estos brotes con el virus H5, se reconoce que las migratorias no solo son los reservorios, sino han sido los responsables de la diseminación en el mundo. Ahora, estas aves, hay una jerarquía vamos a decir, de especies de avícolas, y los primeros son las patos, gansos y cisnes, y después las aves costeras, las charadriformes, las que están en la costa, y las garzas costeras, y entonces debajo de eso ya están palomas y todo lo demás. Pero las más importantes son anseriformes, charadriformes y ciconiformes. Esas son las más frecuentes y son las que nosotros monitoreamos en nuestro proyecto de influenza. Esto entonces son patos, gansos y cisnes. Nosotros no tenemos cisnes migratorios por acá, pero en Europa, cuando empezaron a haber los brotes en el Asia, cisnes caían muertos a Europa, cisnes han contaminado Europa a partir de Asia con el virus H5N1. Entonces,
Y esta migración es la que hace que el virus hizo que el virus del Asia se disemine toda Europa. Afortunadamente a América no ha llegado esos virus porque las rutas migratorias son independientes, no totalmente porque en el Polo Norte hay un entrecruce, pero no es común. Y eso nos ha salvado de un virus H5N1 que ha invadido toda Europa, Asia, porque las aves migran para conseguir el calor, y como para septiembre hasta abril vienen a nuestro sur, ¿no? Perú, Chile, todas estas, para luego regresar otras veces en los meses de mayo a julio, cuando ya viene el frío por acá, ¿no? Ahora, lamentablemente, el virus persiste muy bien en el agua, y entonces hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, el brote de Chile del año 2002, y ahora van a ver una de las slides, fue por el agua, las lagunas artificiales creadas porque la infraestructura de la avicultura en Chile es parecida a la peruana, está en la costa, en los arenales, y entonces esto había en la costa del norte sobre todo, y no había mucha agua, y entonces pusieron, pero eso ahora es contraindicado, hacer lagunas dentro de las crianzas de aves cercanas a los... ¿Por qué? Porque les están poniendo el hábitat a las aves, y el virus vive en el agua perfectamente bien, temperatura baja, más todavía. Ahora, una cosa es que los virus de influenza aviar son en las aves silvestres normalmente, y siempre lo han sido así hasta el año 2005, han sido de baja patogenicidad. Los virus de influenza en las aves silvestres son ellas asintomáticas, causan una infección subclínica, pero son las que transmiten y diseminan. Así lo era hasta el 2005. Por ejemplo, hay pruebas diagnósticas como la detección del antígeno que por pruebas de la paleta que hacemos nosotros, la ELISA de captura de antígeno, que necesitan mucho virus, no sirven para las silvestres, porque cuando las aves silvestres son asintomáticas también tienen bajo virus, pero sin embargo contaminan las aguas y pueden contaminar, al riesgo es al traspatio. En Asia, por ejemplo, el traspatio, las aves de riña se han contaminado, contaminan la industria de reproductoras, contaminan las ponedoras, principalmente contaminan las aves de larga vida. En Chile comenzó los brotes por reproductoras, entonces por planteles de reproductoras, que son las que pueden vivir mucho tiempo, ¿no? Los brotes en la industria difícil comienzan por pollos de engorde que tienen una corta vida, y también por el traspatio, porque el traspatio es como vive mucho tiempo. Entonces allí el virus de baja contamina, ellos son los responsables de la contaminación. Ahora, esta foto que están viendo es la foto del brote del 2002, que fue el primer brote en Sudamérica de influenza, porque influenza todo Sudamérica en este momento es libre de influenza. El único que ha tenido en Sudamérica brote de influenza ha sido Chile, en el 2002 y en el 2019. En el 2002, este fue el brote tremendo del 2002 en el plantel de reproductoras, y estas dos lagunas que ven ahí son las lagunas artificiales que se habían hecho para tener agua, ¿no? Y obvio que eso no está ahora, y ese es el foco miltil que hubo, porque tuvieron dos focos, le costó 6 meses, que fue un tiempo récord en erradicar influenza, fue muy estricto, porque cuando hay un brote de influenza aviar, los países tienen dos caminos: erradicas o convives. México convive. Cuando ha tenido el brote, el H5N2 primero, y entonces se fue por la vacunación, y después ahora tiene un H7N3, o sea, tiene dos virus que circulan y son justo los de alta patogenicidad, y usa vacunas. Chile no usa vacunas, erradicó, y fue un éxito tremendo, lo mismo lo del año pasado, que fue un brote en pavos, también lo controló inmediatamente, haciendo cuarentena, eliminando las aves totalmente. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Los virus de influenza vienen de las aves migratorias, contaminan la industria, van pasando, y cuando ya vienen a la industria, empiezan a mutar. Si el virus que ha entrado en la industria, como pasó en Chile con el H7N3, entró como baja y al poco tiempo se volvió de alta en ese pasajeo, y esto que vemos a la izquierda es la foto la foto del brote de Chile del 2002, las reproductoras muertas. Bueno, ellos hicieron un programa maravilloso. En el año 2002 también hubieron unos brotes tremendos en Italia. La doctora Capua era del Instituto Soprofiláctico allá, que es como Ministerio de Agricultura, y como vemos, es tan severo estos virus
de alta patogenicidad matan todo, son figuras que no las vemos jamás. Claro, en Newcastle causaría lo mismo, lo que pasa es que vacunamos a las aves y no tenemos otra cosa, que influenza mata pavos, como están viendo ustedes ahí. Newcastle no causa mortalidad en pavos, causa una infección asintomática, y acá estamos viendo pavos muertos, porque influenza es mucho, todavía yo digo, será más agresivo que el virus de la enfermedad de Newcastle. Este video que están viendo en realidad es un video de Newcastle, pero como el virus de influenza en aves causa exactamente lo mismo que Newcastle, yo lo he puesto como para que vean la mortalidad alta, los signos nerviosos, un virus de alta patogenicidad, pues se hace sistémico y entonces causa mortalidad, lesiones hemorrágicas severas y signos nerviosos tremendos, es una catástrofe lo que hace. Entonces yo le he puesto como ejemplo porque me gusta usar mis propias fotografías y videos, pero hay videos de influenza que están en CDs y que también los podrían ustedes ver, pero la mortalidad que causa es muy alta. Entonces, en un caso también, cuando las aves se infectan muy tempranamente y la protección no es muy fuerte, el efecto es terrible. Pero esto que están viendo en Newcastle, pero tranquilamente puede ser un brote de influenza porque es exactamente igual. Entonces, ahora, ¿por qué es tan malo el virus? Porque el virus en las células causa necrosis y apoptosis celular, una serie de daños. El virus es muy malo para el pollo, para todos los animales, menos las silvestres, los animales domésticos, y también para el embrión de pollo. Por ejemplo, en el caso de Newcastle matan el embrión de pollo, es que el virus se propaga perfectamente bien en el embrión, al igual que en Newcastle. Siempre me gusta hacer el paralelo, porque son dos virus totalmente diferentes. El otro es un ortoabulavirus, este es un ortomixovirus, pero sin embargo causa un problema idéntico, y hay dos cosas que los hace iguales, que son los agentes hemaglutinantes más importantes de los patógenos aviares, y entonces se aíslan en el embrión y se tienen que diferenciar cuando uno hace un aislamiento. Entonces, en el embrión de pollo, los virus de Newcastle que matan al embrión son generalmente los patógenos. Un virus vacunal mata, a veces sí, a veces no. En el caso de Newcastle, los virus, así sea H2, así sea H12, que son de baja patogenicidad, nunca hemos tenido un embrión que sobreviva a ninguno de los subtipos. O sea, el virus es muy malo para el embrión, los mata siempre. Entonces el virus, estas fotos son del libro, del Disease of Poultry, porque nosotros no tenemos fotos. Yo podía ponerlas de Newcastle porque son parecidas, pero he querido poner, estas son las fotos que están en el libro, en nuestro libro del Disease of Poultry, donde vemos las barbillas hinchadas, la hemorragia en proventrículo, las hemorragias en las placas de Peyer, en las hemorragias en la grasa pericárdica, en el páncreas y todo cuanto hay, porque causan el mismo problema. Ahora, hay una cosa, esa mutación que ha ocurrido desde el año 97 fue en los mercados de aves vivas. Esa cercanía entre los humanos, 6 personas murieron en China en el año 97, en diciembre después de haber pasado un año entero con brotes en la industria avícola. Y por tener ese tipo de fotos, y hay muchas así, donde los animales están, las personas, si tienen ellos virus, tienen el virus influenza humana, las aves tienen el virus y entonces empiezan los problemas. Pero esa mutación del 97 causó un problema de cierta mortalidad, como vamos a ver, muy baja, porque el virus no es un mutante total, no es un virus adaptado todavía que capaz de transmitir de hombre a hombre completamente, no es capaz, pero hubo eso. Ahora, en ese momento, las silvestres eran asintomáticas, pero ¿qué pasó? Fue pasando, miren, 97, 98, 99, llegó el año 2005 y hubo un gran cambio más, porque antes de eso no se sabía, ni siquiera, no se atribuía, antes del 97, hasta ni se conocía tanto cómo las silvestres eran capaces de causar una diseminación de esa manera. En el año 2005, cuando yo me pongo a leer siempre la bibliografía, 6.000 aves muertas caían en el Asia, silvestres. ¿Y qué había pasado? Ese mismo virus, tanto pasajearse, tanto problema en todos los países del Asia, empezó a matar silvestres. El único virus que mata aves silvestres de esa manera es H5N1. En el Asia ha logrado mutar, es el ejemplo del virus más temido que ha habido allá. Y primero estaba en el Asia, claro, después pasó al África.
a Europa a través de las silvestres. Esto ocurrió en un lago que es el lago Qinghai, que es un centro de descanso de aves migratorias. Y acá ven cómo esto pasó, no, esto acá está todo el Asia, pero después del Asia corrió para todo lado. Y este es un ansar calvo con signos nerviosos, eso no ocurría antes. Entonces, a partir de ese año, la mutación ha sido doble. Una, que logró infectar muy pocas personas porque la tasa de infección al hombre es infinitamente pequeña, ya vamos a ver por qué, ¿no? Pero la tasa de mutación tan grande dio lugar a infección de este virus, a infección de silvestres, perdón, infección sintomática, o sea, enfermedad en silvestres, a alta mortalidad obviamente en las aves domésticas, pero incluso en el hombre. Esto causó esa mutación de un virus ¿y por qué? Por este tipo de fallas de bioseguridad tremendas para un virus que se necesita mucha bioseguridad para manejar, ¿no? Ahora, sí se ha visto que otros virus, no solo es verdad que el H5N1 ha sido el virus que causa la enfermedad más grave en el humano. La tasa de letalidad que existe primero fue como 60% durante los primeros años, ahora es 52%, o sea, de 2 personas se va a morir una, de todas maneras, se va a morir una. Pero no ha sido el único virus. Un virus que también ha sido capaz de mutar ha sido el H7N9, y también, pero causando una enfermedad severa. Otros virus que se detectaron que causaron influenza aviar, de virus aviares en humanos fue H7N7, H9N2, pero eso sí, una infección leve. Entonces, el gran problema es H5N1 y también es temido el H7N9 por enfermedad severa de haber causado en los humanos. Y lo que estamos viendo acá son, esta es una publicación del año 2010, donde vemos, acá ven ustedes, los que están en negro son los que murieron, y los rojos son los que sobrevivieron. Y como ven ahí, eso viene a ser más o menos 50 y tantos %, pero ese problema del lago Qinghai causó no solamente el Asia, que ha sido, y ahí causó su diseminación a África y a Europa. Y en África sí así fue fatal, porque también incluso a Australia y a toda la parte de inferior. Pero el problema de África ha sido que también han habido muertes en humanos, porque en Europa no ha habido eso, porque la muerte en humanos se da por una falta de cultura, una manipulación de las aves enfermas, como ya se sabía que no debía haber. Este cuadro que están viendo es el acumulado de la mortalidad del año 2003 al 2020, de la tasa de letalidad, de la tasa de infección y letalidad se puede ver acá abajo, porque acá estamos viendo esto del 2003 al 2009 han habido más. En los últimos años ya ha habido menos. Claro, en el 2020, obviamente con la bioseguridad extrema que tenemos por el COVID, ya no vemos ni muertes, porque ha servido para todos los virus, ese tipo de distanciamiento social y cuarentena en el mundo ha llevado a que no haya nada, pero como ustedes ven, en los años anteriores ha ido disminuyendo, pero yo he visto crítico, por ejemplo, si bien Indonesia ha sido muy crítica a la cantidad de muertos de 2003 al 2009, Egipto fue un problema. Esto ha frenado, el problema del COVID ha frenado la mortalidad también, pero acá, esto ha sido con el H5N1. Si ustedes ven, en estos años, de 861 personas infectadas, 455 muertas, viene a ser 52, viene a ser el 52%, 53% de letalidad que tiene este virus. Antes del 2003, porque del 97 al 2003 han habido muchos más muertos y estaban centrados más en Asia, pero por ejemplo, Tailandia fue un ejemplo. Tailandia ha sido un ejemplo porque después no ha muerto ni uno, y lo han puesto como un ejemplo por todas las medidas gubernamentales que se dieron ahí, y vemos que todavía, si no fuera por este COVID, seguramente todavía habrían habido muertos en el 2020, pero esa es la situación. Ahora, ¿y cómo es que cómo es que un virus aviar logra infectar al humano? Pero la tasa de infección es infinitamente pequeña. Ustedes pueden ver, del 2003 al 2020, 13 al 20 son 17 años. En 17 años, en todo, estamos habiendo continentes, solo 861 infectados. Entonces, es infinitamente pequeña la posibilidad de infectarse. ¿Pero por qué infecta entonces? ¿Por qué no infecta más? Porque el virus es un híbrido.
El virus no es capaz de transmitirse de humano a humano. Tiene mínima transmisibilidad. ¿Y cuándo se transmite? Los casos que han habido estudiados, que han sido del tipo estadístico, se ha visto que de pronto la hija, porque ¿quiénes mueren más? Mueren más, esto me gustó mucho, cuando recién hubo el brote de Chile, me invitaron en la Sociedad Peruana de Epidemiología, de Medicina Humana, me invitaron a dar una charla. Y en ese momento era un doctor Gómez, el presidente de la Sociedad Peruana de Epidemiología. Presentó esta diapositiva, yo me la tomé para mí, porque, claro, era de la OMS, pero ¿por qué me gusta? ¿Por quiénes se han muerto con este virus? ¿Por qué estos virus? ¿Quiénes son los que mueren? ¿Por qué normalmente en las enfermedades uno dice, mueren los más viejos, los ancianos y los niños? No es el caso del H5N1. ¿Qué ha pasado acá? Usted ve los muertos, ¿cuál es la edad? Las edades de mayor mortalidad son los rangos menores más bien, ni los más bebitos, ni los más viejos, son la gente que trabaja. ¿Qué ha pasado en Asia? Vamos a decir, a la gente pobre, se enferman las aves y los ven mal, y la madre dice, yo lo voy a matar para darle de comer a mi familia. Lo mata, se pone a la sangre, mata, le salpica a los ojos, le salpica la nariz, lo despluman, y los que se infectan son las personas que manipulan esas aves fuertemente infectadas, que están botando virus en cantidad por secreciones y excreciones. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Y quiénes son los que, yo no voy a presentar más porque ha habido otros estudios que he visto ahí, ¿quién es el familiar en contacto que se muere? La hija que cuida a la madre y que se acerca tanto a la madre para cuidarla. Entonces, yo creo, y eso pienso, que el enfermo acá se comporta como un fomite, porque si hubiera replicación viral y que la persona infectada elimina virus con una replicación completa, tendríamos la pandemia. Yo sí pienso que hubiera la pandemia. Lo que hay es que si una persona está tan mal, tosiendo y eso delante de quien, entonces también le llega a pasar una cantidad de virus y ya vamos a ver porque no es tan fácil, de qué manera es que ocurre. Entonces, ¿cómo es que el ave infecta al hombre? Y entonces, porque el ave tiene unos receptores para el virus de influenza que son el alfa-2,3 galactosa ácido siálico. Esos son los receptores, y acá también lo estamos viendo. El sitio de unión estrecho es un enlace alfa-2,3 galactosa. Y acá estamos viendo, ¿cómo es el del hombre? Es el sitio de unión, es el enlace alfa-2,6 galactosa, la hemaglutinina a los receptores de la membrana. Entonces, ¿cómo es que infecta el hombre? En el cerdo sí ha habido, porque él tiene los receptores de los dos, de aves, y entonces antes ocurría. Pero ¿cómo es que ocurre en el humano? Y entonces, porque hay estudios que han estado viendo esto, hay un estudio de unos japoneses también, ¿por qué el virus, por qué si tiene, cómo es posible que un virus, porque lo que le ha cambiado al virus mutante es la hemaglutinina, pero no cambian todos otros genes virales, por ejemplo, el complejo polimerasa, eso no, pero ¿por qué cambia? Porque dice, está bien, los receptores de ácido sálico, alfa 2, 3, ¿no? Tiene el hombre, sí los tiene, que son como los de las aves, pero ¿dónde? En los alveolos, en las células profundas alveolares tipo 2 de los bronquiolos. Está en la parte profunda. No es fácil que un humano se infecte, a menos que tenga una exposición tan alta que logre alcanzar esas profundidades e infectarse. Por eso la tasa de infección es infinitamente pequeña. Y por eso, ¿quiénes se han infectado? Aquellas personas que han manipulado animales con cantidad de virus, con una carga altísima, y han logrado penetrar a esas zonas causando infección. Porque si no, no hubiera habido. Esa es la explicación que se da para ¿cómo es? Y ahora, pero este humano no puede, que ni ocurra, porque el momento que ocurre una infección completa, ahora, todos los casos de sintomatología de humanos que no se menciona más que severo problema respiratorio y diarrea, problemas intestinales, pero no sintomatología nerviosa. Ustedes han visto los signos nerviosos, los virus de influenza patógenos, los virus de influenza de alta patogenicidad causan signos neurológicos. Eso no se ve en el humano, sí.
reiniciar mi audio. Ya, está bien, está bien. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Me están escuchando? Sí, claro. Ya, gracias, gracias, sí. Bueno, entonces vamos a continuar acá un ratito. Entonces, esa es la razón de la infección de los humanos. Bueno, ahora rápidamente paso, para el diagnóstico, bueno, nosotros en aves lo hacemos obviamente los tejidos respiratorios son importantísimos y el cerebro, pero también la vigilancia la hacemos por ese, no tocamos a las aves, a los heces, mediante la toma de muestras de heces, porque el Perú, como todos los países de Sudamérica en este momento, es negativo, y nosotros lo tenemos, hemos comenzado a trabajar detectando influenza desde el año 2006. Acá está Bruno Gersi, él está en la Universidad de Davis ahora, él hizo su tesis en influenza, se fue a hacer su posgrado y ahora está haciendo el postdoctor en la Universidad de Davis, y estas fotos fueron tomadas de la tesis de Bruno, magnífica persona, fue nuestro primer estudiante que a partir del 2012 empezamos a trabajar en detectar los virus de influenza en el Perú, precisamente por el riesgo que había habido en Chile y que podíamos tenerlos, y todas estas son las fotos de todos los trabajos que se han venido haciendo. El virus es hemaglutinante natural, acá vemos la aglutinación de la lámina por objeto, y estas son fotos tomadas por mí del microscopio, como un virus, al microscopio podemos ver estos grumos entre los glóbulos rojos y el fluido alantoideo de los embriones inoculados, como lo ven acá, que es una forma de decir, ahí hay virus, porque si no aglutina el fluido alantoideo, entonces no hay virus. Quiere decir que no es virus de influenza, porque todos aglutinan y tenemos que hacer la identificación de si es un virus de Newcastle o influenza, y normalmente lo hacemos por inhibición de la hemaglutinación, pero se puede hacer por el uso de estos kits rápidos de lisa de captura de antígeno que se utilizan para diagnóstico de humanos con influenza A y B, y acá vemos una paleta que dice A y B, que es avian influenza virus, es una prueba de detección de antígeno, pero esta prueba necesita mucho virus, entonces para el fluido alantoideo del embrión es maravillosa, porque el embrión, el cultivo en el embrión permite amplificar muchísimo el virus, entonces una muestra positiva da 2 bandas, porque ese es uno de los resultados que hemos tenido en nuestro trabajo. Al paralelo le hacemos Newcastle, acá ven una sola banda que ya se está, este es de Newcastle, y entonces este es negativo a Newcastle, positivo a influenza, entonces es un virus confirmado como influenza, y lo único que no podemos saber nosotros acá es qué patogenicidad tiene. Y para la patogenicidad, que no me voy a demorar, pueden hacer el índice intracraneano, que es la prueba biológica, pero normalmente también se puede hacer por una prueba molecular. Y voy a pasar a los trabajos que hemos hecho nosotros, que es la vigilancia de silvestres en el Perú. Nosotros hemos venido trabajando desde el año 2006 con el NAMRU, que es la Marina Médica Americana, como dice acá, hemos trabajado pero ahora nosotros no solamente seguimos trabajando con NAMRU, sino que ganamos un proyecto el año pasado con el Banco Mundial, que es el proyecto 202-2019, Fondesit, Banco Mundial. Hasta ahora, desde el año 2006, hasta ahora, hasta el momento, con nuestro nuevo proyecto, tenemos aisladas 50 cepas en 8.000 muestras de heces frescas, ¿no? Que han sido aisladas de 34 especies, más de 34 especies de aves silvestres que pertenecen a más de 13 familias. Ahora, estos trabajos, ahora acá están el equipo de los investigadores, un grupo lindo con el que seguimos trabajando muchísimo para raíz del proyecto de influenza, y vamos a hablar. Estas es las oficinas del NAMRU, con ellos se nos han ayudado mucho y seguimos teniendo un proyecto que todavía está en marcha también, porque se reanudó otra vez el año pasado, y que a la par que nuestro proyecto del Fondesit Banco Mundial, que es para caracterizar genética e inmunogénicamente los virus de influenza A en poblaciones de aves y cerdos como potencial riesgo para la salud pública, y para desarrollar las proteínas candidatas como vacunas nativas en el Perú. Y de acá también está en este proyecto Mercy, la doctora Mercy, que va a hablar luego. Aquí están nuestros investigadores incorporados. Nuestro líder internacional es el doctor Vikram Bakaria, que debe estar escuchando desde Maryland la presentación, ¿no? Y él es profesor de la Universidad de Maryland, y los dos investigadores incorporados, PhD, son Juan More
Bayona, egresado de nuestra facultad, que ha hecho su PhD en inmunología comparativa en la Universidad de Alberta y ahora ya está con nosotros, y el doctor Paulo Víctor Márquez, de Brasilero, que aparte de que está ayudándonos en esto, es un experto en coronavirus, porque él ha hecho su PhD en coronavirus. Y acá están los miembros de investigadores, que están todos los profesores de la facultad, es un proyecto muy grande, entonces que nos permite continuar trabajando con influenza en el Perú, a pesar de no tener, nosotros nunca haber habido en el Perú este brote, el brote de influenza. Por si acaso, un país se vuelve positivo cuando da influenza a las aves domésticas. Mientras que estén aves silvestres, el Perú, el país sigue siendo negativo. ¿Ya? Obviamente que comunicamos, sí se comunica, pero es positivo cuando le da al traspatio o a las domésticas de producción. Ahora, nosotros hemos hecho muchos trabajos que han sido publicados, este es uno de ellos, donde está ahí Bruno, que yo les mostré también, y todo el equipo de laboratorio, con los primeros trabajos que se hicieron, que se detectaron virus de esto, no sé cómo mover esto ya, los virus hemaglutinina 3, 4, 10 y H13 en esta publicación. Luego, nosotros encontramos un H7 en Pantanos de Villa. A esta foto le hemos tomado de las últimas salidas, pero en Pantanos de Villa es que hemos encontrado un virus de características peligrosas. O sea, y este trabajo fue publicado también, ahora también se está trabajando mucho y se han detectado virus de Pantano de Villa, creo que se ha detectado el último virus que hemos detectado este año, también es de allí, está publicado en el Journal de Vida Silvestre también esto, y tenemos muchísimas publicaciones de todas las tesis que han salido como producto de esos trabajos. Karen la ven acá, Karen está en Estados Unidos, en la Universidad de Missouri, y Bruno está en Davis, los dos han sido parte claves en los primeros trabajos que hicimos, y hicieron sus tesis en la facultad en influenza. Hay muchísimo de eso. Y también hay otro trabajo publicado muy interesante por nosotros, en el cual, ¿cuántos hemaglutininas hemos identificado en el Perú? Hasta el momento, 10 subtipos de hemaglutininas. Del H1, H2, H3, H4, H6, H7, H10, H11, 12 y 13. Y 8 subtipos de neuraminidasas se han encontrado en estos humedales en los que hemos hecho los trabajos en Perú. El neuraminidasa 1, 2 y 3, y N5, 6, 7, 8 y 9. Ahora, nuestros virus de influenza están relacionados con los virus norteamericanos, excepto el H13 que está relacionado con el virus argentino. Esos son los resultados que hemos tenido. Ahora, en este último trabajo que estamos ya haciendo, se han muestreado 421 y hay 94 cepas sospechosas y hay una que ha sido ya positiva, identificada, y que se ha sumado a las anteriores, y toda esta cantidad de aves han sido analizadas durante este tiempo. Y bueno, y con esto yo voy a terminar, espero haber sido clara, espero haberle dado lo más importante y lo que estamos haciendo en la facultad sobre y que tenemos para largo con el proyecto, porque es un proyecto todavía para este año y el próximo año con nuestros investigadores al lado, que nos están apoyando muchísimo, un proyecto que va a ir hasta conseguir las proteínas para las vacunas de influenza propias en el Perú.